Mi nombre es Carlos Horacio Perea, soy de la 14ª promoción patagónica. ¿En qué año ingresó al liceo y cuándo egresó? Ingresé en 1977 y egresé un año antes de Malvinas, en 1981. ¿Ingresó al instituto motivado por decisión propia o fue una imposición familiar? No. Fue así. Yo siempre vivía acá, casi pegado al liceo. En esa época no existía una división entre el liceo y el barrio. Había unos hornos de ladrillo, luego se hizo un perímetro de alambre romboidal, bueno, luego lo que tenemos ahora. Entonces yo, cada vez que iba al colegio, yo estudié en la escuela 83, que también se llama Julio Roca, como el nombre del presidente, me llamaba la atención siempre que venía a mediodía que estaban los chicos, para mí en la visión que yo tenía en ese momento, haciendo deporte. Eso es una de las cosas que me cautivó. A mí me encanta mucho hacer deporte y siempre los veía o haciendo tiro al blanco. También influenció mucho que en la escuela 24 la mayoría de los que terminamos venían acá al liceo. Y entonces éramos varios que venimos de la primaria para acá. ¿Cómo era un día habitual en el instituto? Creo que a las 10 de la noche, ¿no? En común tenemos eso. Yo estábamos en cama y a las 6 de la mañana teníamos Diana. Bueno, se hacía imaginaria, claro. Cuartelero, y también hacíamos guardia afuera, hacíamos guardia en el perímetro del liceo. Sí. Sobre todo me tocó la época del 78, con conflicto ahí con Chile, y bueno, había que hacer guardia. Yo quería agregar una cosita que me hizo recordar. Es cierto, no había límites acá en el liceo. Nosotros a 300 metros de la calle hacíamos instrucción militar. Claro. No existía el barrio Roca, ni el 23. No, era campo. Hacíamos la instrucción militar ahí. En donde están ahora las 1008, ahí tirábamos con mortero. Claro, exacto. Sí, después íbamos a la playa también. Sí, íbamos. Una de las cosas que más me gustaba, bueno, relacionado con el deporte, bueno, pero en la instrucción militar íbamos a acá en 99, con la placa base, no sé si ustedes la pudieron. No. En esa época es muy pesada. Uno va con la placa base del mortero y con los varijines, íbamos corriendo por la playa y en realidad lo hacíamos como entrenamiento para los interliceos, ¿no? Teníamos un estado atlético insuperable. Sí. Y en casi todos los deportes que nos presentábamos ganábamos. Quizás no por técnica, pero sí por el estado atlético. ¿Recuerda cómo estaban organizados los distintos sectores? Sí. Y antes sí teníamos la compañía A, el primer año, bueno, la B, y estaba la C y la D, ¿no? Y después había un sector que era de quinto año que le decían la covacha. La covacha. Que eran todos aquellos que llegaban a quinto año. Marginales. Los marginales de la disciplina. Claro, exactamente. Que no les daba el promedio y lo guardaban ahí. No vamos a ser tan malos. No es que no les daba el promedio. Lo que pasa es que los que teníamos un promedio un poco más alto íbamos de jefe de compañía y de esas cosas. Nos dividían, ¿no? Porque si no de 23 que éramos, mira, 20, la covacha éramos muy pobres, intelectualmente hablando. Y también estaba lo que ahora se necesita más, no sé si era en este sector o al lado, que teníamos o sea, había internados, o sea, te enfermabas y acá en el liceo te internaban. Sí. ¿No? También era una de las formas que usábamos para escaparnos de los exámenes, ¿no? Sí. Exacto. Otra anécdota graciosa es el médico era ginecólogo. Tenía un médico ginecólogo en el liceo. Está bien, era el doctor Vince. ¿Alguna otra anécdota que recuerden de su vida como cadetes? Bueno, cuando ingresé acá a primer año, que ingresamos todos de civil, también compartimos el tema de la altura. Yo soy hijo único y yo estaba convencido de venir al liceo. Mis padres no querían. Y fue que me llamaron y ahí me desprendí de mis padres, ni los vi, o sea, ni di vuelta atrás. Eso es algo que me marcó. Y luego, cuando ya estaban
antes estábamos en mando en cuarto y quinto año. En la última mitad de cuarto año entrábamos en mando en las compañías porque los de quinto año se retiraban para prepararse para ingresar a la universidad. Claro. Entonces, ahí en esa etapa uno se hacía cargo de los más chiquitos de la compañía desde el primer año, y sí, me tocaba que en ese momento yo tomaba ser consciente, ¿no?, de los de primer año, cómo lo miran al de quinto, y que decía, Miguel, me ayuda a hacer la corbata, ¿sí? Y aprendes a hacer la corbata, pero mirando, y luego cuando vas a la facultad o sos grande, querés hacerte la corbata y no la podés, entonces cerrar los ojos y la haces como se le hacía al de primer año, qué sé yo. Después, otras anécdotas, era que nosotros estábamos internados, me parece muy importante para nuestra formación. Ahora, bueno, todo ha cambiado, siempre se mejora, ¿no?, para bien. En esa época nosotros salíamos el viernes a la tarde, siempre y cuando se cumplan un montón de requisitos, y teníamos varias amigobias o noviecitas, tanto en el Perito o en el Lima, y si estábamos castigados, chao, sonábamos. Nos podían venir a visitar cuando estábamos acá privados del Franco, siempre y cuando el oficial de guardia nos autorice. Entonces, si no sucedía eso durante la semana, alguna profesora que compartíamos con estos colegios nos traía las cartas de las chicas. Eso era... No tuve tanta suerte. No, pero lo nuestro no era tan abierto. ¿Cómo es la relación actual con sus ex camaradas? Tenemos compañeros que venían desde Ingeniero Jacobasi, de Ushuaia, Bahía Blanca, y toda la periferia norte de Santa Cruz. Eran tantos que cada vez que salíamos Franco, el más antiguo de los cadetes que eran de Santa Cruz, se retiraban antes porque si no perdían el colectivo, un solo colectivo. El contacto sigue siendo fuerte, es muy fuerte, ¿no? La convivencia durante toda la adolescencia, o sea, es que como que nos criamos juntos. Claro, exacto, sí. Entonces, siempre estamos presentes. Quizás algunos no lo vemos desde la época que egresamos. Nosotros hace una semana atrás nos juntamos entre compañeros a tomar una cerveza, y salió, por ejemplo, un viaje que quizás se haga o no en el mes de octubre, y llamamos a uno que no nos podíamos ubicar y nos habló como si lo hubiésemos estado acá en el liceo. Claro. Sí, el lazo es muy fuerte. Uno es cadete, ¿cierto? Terminó el liceo, pero liceístas somos por toda la vida. Sí, yo voy a agregar, nosotros nos juntamos, ahora el 3 de septiembre nos juntamos, porque nosotros, así como el liceo cumple 50 años, nosotros cumplimos 45 de egresados. No es poca cosa, 45 años de egresados. Y ya estamos organizando, ahora el 3 empezamos, para ver si pueden venir todos de distintos lugares del país que están. Hay mucha gente en Buenos Aires ahí nuestro. Vamos a juntar plata para hacer menos costoso el viaje, la estadía y todas esas cosas. Así que uno se junta, sí, sigue compartiendo cosas. Vas ahora con todos los elementos técnicos que hay, de los que yo no adhiero, pero bueno, sé que los hay, chat, mail, todo lo que ustedes digan, computadora, pero estamos en contacto.